Amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga de una manera muy especial en este día. Este es su programa Hablando la Verdad y este es su servidor Ferdinand Almeida, que por la gracia del Señor pues me ha permitido escudriñar esta bendita palabra y nutrirme de ella. Y como dice el Señor, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, pues por la misma gracia vengo ante ustedes, ¿verdad?, a hablar de la palabra del Señor, dependiendo solamente de la enseñanza y la guianza del Espíritu Santo. Porque estamos viviendo momentos difíciles, momentos decisivos. Y en este día deseo compartir con ustedes, y la palabra tanto hace el efecto para usted como para mí. Y esta es la gracia del Señor. No es que solamente es para allá, solamente todo, sino que también la palabra cala muy hondo también en mi corazón. Y eso es lo que yo le pido al Señor. No solo que la palabra vaya en esa dirección, sino que también venga y haga el efecto que quiera hacer en mi vida, para así yo glorificar al Señor y poder vivir en paz con el Señor. Yo quiero dar lectura en este día en Efesios, capítulo 6 y verso 10. Y como les he sugerido anteriormente, y todo el tiempo digo lo mismo, busque lápiz y papel, apunte todos los capítulos y versículos, para que así usted pueda cotejar, le pida la dirección al Espíritu Santo y que usted reciba la revelación que da el Espíritu. Porque yo puedo hablarle Biblia todo el tiempo, pero si no hay la unción, no hay la revelación del Espíritu Santo, pues estamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo hay que redimirlo porque estamos cerca. Yo no diría 20 años. Yo no diría 50 años. Yo diría que la venida del Señor está cerca. Está cerca. Todo lo que está aconteciendo, todas las señales, está diciendo una voz de alerta. El Señor está cerca. Leo y doy lectura. En el capítulo 6 de Efesios, verso 10 dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, he dado lectura a tu palabra. Padre, ellas son espíritu y son vida. Ellas no tornan atrás vacías porque hacen un efecto, Dios eterno. Te pido, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Padre Santo, que esta palabra tuya, Señor, que es lumbrera mi camino, nos guíe, Señor. Padre, que podamos educarnos conforme a ella, Señor. Y aquellos que están enfermos, Señor, sean curados por tu llaga, Jesús. Padre Santo, aquellos que están cautivos sean libres, Señor. Porque a eso tú has llegado a dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos. Padre, mira, glorifícate en medio de tu pueblo para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, acabo de dar lectura en el capítulo 6, verso 10 de los Efesios. Esta palabra que el apóstol Pablo revela aquí, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja saber que la milicia de nosotros no pueden ser carnales, porque estamos batallando con algo que no podemos ver con los ojos naturales. Estamos batallando con las tinieblas. Son momentos en los cuales usted mira al mundo y el mundo está tomando un giro cual nunca nosotros habíamos visto. Si vamos a mirar 40 años atrás, la vida era algo diferente. Había un respeto. Se podía vivir tranquilo. Se podía compartir con los vecinos. Se podía confiar en los amigos hasta cierta medida. Pero hemos visto un cambio muy radical, tanto en la comunidad donde nosotros nacimos, donde nos desenvolvimos, tanto en el país nuestro. Hemos visto un cambio muy notable, específicamente en la juventud. Y es que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, está tratando de confundir al mundo y ponerlo a su merced. Si vamos a ver la matanza que hay hoy en día en las calles, vemos a cómo está la situación mundial con rumores de guerra. Estamos viendo cómo los hogares se dividen. Hay tantos divorcios. Están los hijos rebeldes. Se van de sus hogares en temprana edad o se van a la calle en temprana edad. Se sienten vacíos y hay un descontrol. Aún en las escuelas usted ve que cada vez se levanta uno y hace una matanza, una masacre, sin ninguna consideración. Entonces se está buscando muchas alternativas. Los psicólogos y los psiquiatras no dan abasto para tantos problemas mentales que tenemos hoy en día. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo claramente que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, es porque tenemos unos problemas que aparentemente son físicos y no son físicos. Por eso es que cuando yo miro la psicología pastoral, usted puede buscar aquí plenamente en las escrituras, en las cartas paulinas, en el evangelio, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos. Usted no va a conseguir que usaban psicología pastoral. En ninguna de las epístolas paulinas usted busca psicología pastoral. Y en cierta manera pues ayuda en algunas veces. Porque hay problemas que son causados porque mucha gente usa en el ocultismo. Están metidos
en religiones que son paganas, religiones que tienen que ver única y exclusivamente con el príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Y muchas veces usted va a muchos hogares y usted lo que siente es una malicia, usted siente una opresión, usted quiere salir de ahí más rápido que ligero. Y es porque usted va a buscar el fundamento, en esos hogares se practica espiritismo, o juegan la cuija, o hay muchas cosas que tienen que ver con el ocultismo. Y ellos no saben con qué están jugando. En una ocasión, yo me fui a hacer una encuesta y mirando lo que sucedía en muchos vecindarios y cosas que yo sabía que no tenían lógica humana. Gente muy buena, muy decente, se quitaban la vida. O muchos acontecimientos que sucedían en muchas familias y cuando venía a averiguar, practicaban el espiritismo. Estaban envueltos en el ocultismo. Y la gente no sabe cómo batallar cuando el diablo ataca. Pablo dice que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De la única manera que usted y yo podemos identificar las obras de las tinieblas es cuando usted y yo le permitimos al Espíritu Santo que nos abra los ojos del entendimiento. Cuando usted y yo le permitimos al Espíritu Santo que nos redarguya, que Él nos guíe, que Él nos capacite para poder mirar nosotros claramente todas las artimañas del diablo. Porque muchas veces atacamos que todo es del diablo. Amado, yo le digo que no. Hay muchas cosas que son productos de la carne. Hay muchas veces que usted comete cosas o pecados y le abrimos unas puertas al diablo que no podemos abrírselas. En mi pueblo hay un dicho que dice que usted le da pon y él quiere guiar. Y hay que tomar muy en serio el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y dése cuenta que cuando Adán y Eva pecan, le abrieron una puerta al diablo. Y el diablo, la especialidad de él es matar y destruir, robar. Pero a eso ha llegado Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. A libertarnos a nosotros que estábamos cautivos por el temor de la muerte a servidumbre. Entonces tenemos que hacer una diferencia cuando nosotros voluntariamente pecamos. La paga del pecado es muerte, pero también le estamos abriendo una puerta al enemigo para que entonces él actúe como él quiere en esas áreas de nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo dice claramente en el capítulo 6 de los Romanos, y he dado cita anteriormente, y dice el apóstol Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, con sus pasiones y deseos, dice, fuimos muertos y sepultados, y el cuerpo del pecado fue destruido. Con lo único que el diablo puede bregar en la vida del ser humano es con las pasiones y deseos. Por eso es que nosotros tenemos que dar un cambio de dirección, cambiar, sabiendo que las obras de las tinieblas son manifiestas. Entonces usted y yo tenemos que usar la palabra del Señor para saber claramente qué es lo que le pertenece a las tinieblas y qué es lo que le pertenece a la luz, porque
La única manera que el enemigo puede actuar, operar, es cuando nosotros, lo ves, dice la Biblia aquí el apóstol Pablo, que cuando nos sometemos a alguien, somos esclavos de ese alguien, sea del pecado. Por eso el apóstol dice que el que hurtaba ya no hurte más. El que mentía ya no mienta más. Porque eso le pertenece a la carne. Entonces nosotros necesitamos abrir los ojos, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, para nosotros poder visualizar, para nosotros poder entender claramente cuál es el plan de Dios en nuestra vida. ¿De qué manera yo voy a saber cuando el diablo me quiera atacar? Si no es por la palabra del Señor. Dice aquí el apóstol: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firme. Quiere decir que cuando usted entiende que hay un ataque del diablo, usted tiene una armadura, usted tiene una fortaleza. No es que yo sea un Superman, es que yo le he creído a Dios, a la palabra. Por eso dice aquí: fortaleceos en el Señor. Yo no puedo usar la psicología humana, el entendimiento humano. Mire algo aquí: cuando aquellos discípulos querían usar su fuerza humana, su intelectualidad humana, querían imitar a los apóstoles y fueron a echar fuera demonios. Pensaron que era solamente ir allí y echar fuera demonios. Los demonios se burlaron de ellos y los atacaron. Le hicieron daño. ¿Por qué razón? Porque estaban usando la fuerza humana. Estaban usando el conocimiento humano. Y los demonios no se echan afuera con psicología pastoral. No se puede. Esto es con poder, como Jesús le dice a los apóstoles: no salgan fuera de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. En el capítulo 10 de Segunda de Corintios, dice aquí el verso 3: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Lo ve? Aquí el apóstol está haciendo muy claro que estamos en la carne, pero no vivimos en la carne. Nuestras milicias no son carnales. Tenemos que entender que aunque estamos viviendo en este estuche, en este cuerpo, nuestras fuerzas para batallar contra las huestes espirituales de maldad en los aires, no podemos usar nuestras fuerzas. El apóstol dice claramente que en nuestra debilidad que Dios se glorifica. No es en nuestra potencia, es en el poder de Él, porque Él es el que ha vencido. Dice aquí claramente: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, ¿lo ve? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De la única manera que usted y yo podemos destruir las fuerzas del diablo, de la única manera que usted y yo podemos visualizar las estrategias de maldad de los espíritus en los aires, es cuando usted está sometido a la palabra, cuando usted depende del Espíritu Santo para poder lidiar en esos momentos. Porque nuestras milicias no son carnales, nuestras fuerzas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Y yo estoy seguro que usted ha tenido batallas en los sueños, cuando usted se ha sentido que lo atacan y usted quiere despertar de un sueño. Eso es un ataque del diablo. Y usted parece que se va a morir. Pero mire la bienaventuranza que tenemos. En medio de esa lucha nosotros reprendemos al diablo y clamamos por la palabra del Señor y destruimos su fuerza y tiene que irse. Y despertamos, porque despertamos inquietos, pero sabemos que ha sido un ataque del diablo. Cuando usted va en la calle y usted ve a alguien que quiere atacarle, es que los demonios quieren atacarle. Ese individuo lo que está atado por el diablo. Pero si nosotros tuviéramos el conocimiento, la palabra de vida fluyendo en nosotros, mire, se le caen las almas al individuo. Porque es lo que está guiado por el espíritu que operan los hijos de desobediencia. Y el diablo lo que vino fue a matar, a destruir, a robar, a mentir, porque él es padre de toda mentira. Entonces usted y yo tenemos la bienaventuranza, tenemos este privilegio. Porque dice el apóstol claramente que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir, amado, que cuando nosotros tenemos unos pensamientos tan negativos, que usted sabe que eso no es producto suyo. Esos son argumentos, son dardos del diablo. Cuando vienen pensamientos a usted, de usted querer atacarle a alguien o usted querer destruir a alguien, porque no necesitamos un alma, hablar mal de otro sin tener razón alguna. Usted quiere hablar mal de la persona porque le cae mal. Ese sentimiento es diabólico. Ese sentimiento no es de Dios. Porque dice la palabra claro que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, usted va a averiguar qué es de Dios y qué no es de Dios por medio de la palabra del Señor. Y ya usted sabe que si esos pensamientos no son de Dios. Yo le puse un ejemplo ahí sencillo. Porque Jesucristo dijo claramente que cuando yo mirare a una mujer y la codiciare y la llevara a mi corazón, quiere decir que yo cometí pecado. Ahora, mire algo aquí. David está en la terraza y ahí está una mujer aparentemente dándose un aseo personal y él la miró, la codició. Y él llevó el pecado a su corazón y la mandó a buscar, y no solo que adulteró con ella, sino también que fue un asesino intelectual. Mandó a matar prácticamente a ese hombre. Dice la palabra que cuando usted y yo seamos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiere decir que todos aquellos pensamientos, todas aquellas pasiones y deseos que se levanten contra el santo y divino conocimiento del Señor, nosotros tenemos la autoridad para someter todo bajo los pies de Jesús. Declarar la victoria en el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, haced morir en vosotros lo terrenal, porque con lo que el diablo puede trabajar es con lo terrenal. Por eso es que Jesús dice claramente que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su luz, para morar con los santos en amor y en paz, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, usted y yo necesitamos ubicarnos en la palabra del Señor. Porque si yo solamente voy un domingo a la iglesia a escuchar un testimonio, y ese testimonio tiene que ver con alguna liberación o alguna sanidad, usted se emociona. Y usted dice, wow, qué tremendo.
Pero ¿qué tal cuando usted es tentado? ¿Qué tal cuando usted tiene sueños pesados? Cuando usted siente un mal humor así de repente. Cuando usted envidia a su vecino. Tenemos que ubicarnos en la palabra del Señor. Entonces, cuando nos vemos en problemas, inmediatamente no vemos el potencial de Dios en nuestra vida. Buscamos a alguien. La Biblia exhorta que nosotros oremos unos por los otros. Seguro que sí. Lo que yo no puedo hacer una dependencia, ¿no ve?, de los llamados evangelistas entre comillas o pastores entre comillas, que ellos tienen todo el poder. El poder lo tiene usted y lo tengo yo por la palabra. Es por la palabra, y cuando esté guiado por el Espíritu de Dios, usted va a ver algo para la gloria del Señor, que usted actúa a favor de la persona que está envuelta o para su vida misma. Entonces yo tengo que hacer uso de conciencia. ¿Qué es lo que yo tengo que, de quién yo tengo que depender? Aquí yo tengo que depender de la palabra. Hay momentos en que usted no puede hablar con nadie. Usted está en una encrucijada solo. Yo me he visto en ella. He tenido que clamarle a Dios. He tenido que pedirle al Señor que me fortalezca en ese momento. Le he pedido al Señor que me dé la claridad, la sabiduría para poder resolver un problema que yo sé que viene por la vía del diablo. Pero ahí está la palabra. ¿Qué dice aquí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usted tiene un enemigo que usted no lo ve, pero usted puede ver la manifestación de los demonios. Yo nací y me crié en un hogar católico espiritista. En mi casa se hacían sesiones en la mesa. Y lo que había era una manifestación de demonios. Y eso aparentemente usted escuchaba y usaban el nombre del Señor. Y usaban todas las imágenes que usa la iglesia católica, eran las que usa el espiritismo. No es que usaban, es que las usan en la actualidad. Usan el mismo rosario. Prenden las velas igual. Se invocan a los muertos cuando la Biblia prohíbe que consultemos a los muertos. Entonces luego usted ve tantas cosas que suceden en estos hogares. En la encuesta que yo le dije que yo había hecho, donde más gente se quitaban la vida eran los hogares que están así. Las cosas peores que yo podía ver sucedían ahí. Y esto no es un cuento chino, yo lo viví en carne propia. Por eso cuando me dicen que el espiritismo es algo sano, yo le digo a usted que no. Dice Jesús que una fuente no puede producir dos aguas, agua dulce y agua amarga. No. En una ocasión, estando en un cementerio, en un sepelio, un abogado del pueblo de donde yo soy, decía que todas las religiones son iguales. Suben a la montaña por diferentes caminos, pero todas llegan a la cúspide de la montaña. Como quien dice, todas llegan a Dios. No, Señor, eso es mentira del diablo, eso no es cierto. Solamente hay un camino. Hay una sola verdad. Hay un solo espíritu. El camino es Jesucristo, la verdad es Jesucristo. Su palabra es verdad. Solamente hay un espíritu que es el que pelea su batalla y mi batalla. Es el que aboga por nosotros con deseos indecibles, dice la palabra del Señor. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu.
El Espíritu Santo no está escondido por allá. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El que da la victoria es el Espíritu Santo. El que nos enseña, nos capacita, es el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando usted y yo nos sometemos a esta palabra, por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos hablando que, como Jesús le dice a los apóstoles, no salgan fuera de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. Que reciban la unción. Entonces usted y yo vamos a hacer una dependencia de la palabra del Señor, porque ellas son espada y son espíritu y son vida. Miren, en el verso 14 dice: está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Escuche, con la verdad. Vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, escuche, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Escuche, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir, amado, que usted y yo vamos a hacer una dependencia de la palabra. Sabiendo, amados, que estas palabras son espíritu y son vida. Sabiendo que el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Viene a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Es el que pelea nuestras batallas. Ahora, si usted no tiene fe, y no es como dicen muchos, yo tengo fe, no, mire, dice la Biblia, que los diablos creen y tiemblan, pero no son salvos. Es cuando usted hace una dependencia del Espíritu de Dios que usted puede vencer. Esto no es cuestión de lo bonito que yo hablo, de cómo yo hablo en el Señor, que no, dependo del Espíritu de Dios. Mi debilidad se la ha entregado al Señor, dependo del Espíritu de Dios, pero dependo, ¿lo ve? De la palabra, que dice aquí: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amado, ¿cómo yo voy a depender de un individuo para entonces yo estar atenido a que el evangelista, el pastor, el profeta, yo hacer una dependencia de, cuando yo tengo la palabra del Señor? Por eso Pablo dice que la palabra de Dios sobreabunde en nosotros. ¿Por qué razón lo dice? Porque es por la palabra del Señor que usted y yo podemos lidiar. Es la palabra del Señor que nos dice claramente quién es quién. Por eso dice Juan: escudriñar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Cómo usted va a saber si son de Dios o no son de Dios? Es cuando usted lo discierne por la palabra. Porque ¿cuántos se levantan ahí hablando profecías que contradicen la palabra del Señor? El espíritu no se contradice. Dios no nos ha dado espíritu de confusión ni de temor, nos ha dado un espíritu de poder y de victoria. Y la palabra de Dios es la que actúa en nosotros. Por eso cuando yo veo a la gente que dice la abundancia del espíritu, la llenura del espíritu, pero la Biblia dice claramente que la llenura del espíritu está en la palabra. ¿Cómo es que usted va a decir que usted está lleno del Espíritu Santo cuando usted ignora la palabra de Dios y no vive conforme a la palabra del Señor? ¿Cómo usted va a atacar al diablo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero la Biblia dice aquí que hay que someterse a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero si usted no tiene su espada bien amolada, ¿cómo usted va a batallar? ¿Cómo usted le va a hacer frente al enemigo cuando usted no conoce que sus milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, de todo argumento, de toda altivez que se levanta contra el sano y divino conocimiento de Jesús? Solamente es a través de la palabra.
Yo no puedo hacer una dependencia de nadie, solamente de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el otro hombre. ¿Cómo usted va a depositar la fe en un evangelista que luego usted va a averiguar que su conducta no era la mejor? ¿Cómo usted va a confiar a los llamados apóstoles cuando usted mira que no están de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Cómo usted va a confiar en un profeta que no está de acuerdo a la palabra del Señor? No anda a la par con la palabra del Señor. Dice claramente la palabra del Señor que el último profeta fue Juan el Bautista. No ha habido otro mayor que él. Nosotros lo que podemos hacer es hablar conforme a esta palabra. Todo lo que el Señor ha dicho, lo ha dicho ya. Todo lo que tiene que acontecer, ya el Señor lo estableció. Ahora, nosotros tenemos que someternos a la palabra para poder resistir en el día malo. Porque es por la palabra del Señor. Mire, cuando el diablo tienta a Jesús, Jesús nunca usó términos para el futuro o se inventó algo nuevo. Escrito está, le dice directamente al diablo: al Señor tu Dios no tentarás. Dice claramente la palabra del Señor que toda potestad le ha sido dada a Cristo, así en los cielos como en la tierra. Y esta potestad le ha dado a la iglesia, que es usted y soy yo. No hay otra forma que usted y yo podamos lidiar si no es por la palabra del Señor. Si usted no está sometido a la palabra, si usted no está transformando su mente a diario por la palabra del Señor, renovar, dice, nuestra mente, nuestro entendimiento por la palabra. Amados, si hoy en día todo lo que hay es un entretenimiento, hay muchos sitios para irnos a entretener. Estamos buscando la paz donde no está. La paz está en Cristo Jesús. Dice claramente aquí, y lo leo, porque me gusta leerlo. Mira lo que dice aquí. Escúchelo. Estoy en el capítulo 4 de Filipenses. Verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No dice vaya a Disney o vaya a Universal Studio o Busch Garden o cualquier otro sitio de entretenimiento. Es bueno si usted quiere entretenerse. Lo que yo no puedo hacer una dependencia de para yo conseguir paz. O irme a la playa para yo conseguir paz. En medio de gente bebiendo, veo cosas indeseables, escucho toda clase de conversación que no edifican en nada. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir, amados, que yo tengo que hacer un cambio. Someter este cuerpo, como dice el apóstol, presentado este cuerpo en sacrificio vivo a Dios, agradable, para cuando vengan los días malos, cuando vengan los días de adversidad, cuando vengan esos ataques, ¿a qué yo me voy a arrendar? ¿De quién voy a depender? Hermano, yo me acuerdo 40 años atrás,
50 años atrás, había gente para orar. Y usted oraba ahí delante de la presencia del Señor, en ruego, en oración, en temor, junto con estos hermanos que estaban buscando a Dios en espíritu y en verdad. Hoy en día no. Hoy en día todo es un entretenimiento, un pasatiempo. Se saca tiempo para adorar al Señor. Mire, vienen a la iglesia 2 horas. Luego de ahí van para la playa, van para tantos sitios. O hacen un picnic en la casa, lo menos que se habla del Señor. Entonces, cuando vienen los días malos, entonces el ay bendito. ¿Y por qué usted no puede lidiar con tantos problemas diarios, amado? Y mucha gente está bajo pastillas por esta misma razón. Escúchelo. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces usted y yo necesitamos, amado, llenarnos de esta palabra. Hacer una dependencia. Mire, Daniel abría la ventana y oraba 3 veces al día. No le importaba que lo miraran. Y sabía él lo que le costaba. Amado, hoy en día nos abochornamos de orar en público, de darle gracias a Dios por los alimentos. Nos da vergüenza a veces decirle a una persona, Dios te bendiga. Pero cuando tenemos una necesidad, amado, arrancamos a buscar la ayuda. Pero ¿por qué esto entonces no se llena de la palabra del Señor? Para cuando lleguen esos momentos, como dice el apóstol Pablo, lo está diciendo bien claro. Nuestras milicias, dice aquí, no son carnales. ¿Qué dice en Efesios? Bien claro lo está diciéndolo aquí. Mire, no está diciendo algo que no esté en la palabra. Está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Pablo dice claramente aquí, en 1 Corintios, mire, cada vez que yo puedo, yo lo leo y me lo gozo. Y quiero decirle que sí me gozo cuando yo me topo con estos textos, porque la palabra de Dios, mire, son espíritu, son vida. Pablo le dice claramente a los corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, en el capítulo 2 y verso 2 de 1 Corintios, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, dice que estaba en debilidad con mucho temor y temblor. Pero estaba reconociendo su debilidad, pero reconociendo el poder y el potencial que tiene en Cristo Jesús. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana, escuche, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué dice el apóstol aquí en Efesios? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Mire lo que es claro. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dese cuenta que Pablo reconoció que no estaba en su fortaleza, no estaba en su intelectualidad. Estaba seguro que el Dios eterno, el Todopoderoso, vino a hacer morada en él. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu. Hermanos, se oyen muchas palabras bellas hoy en los altares, están vacías de la unción del Espíritu Santo. Se está usando mucha homilética. Se está llenando de mucha intelectualidad humana, de mucha teología. Hace poco llegó uno aquí a la iglesia y
le dijo al hermano que aquí hacía falta mucha teología, que él tenía un diccionario. Yo no tengo diccionario. Lo que tengo es la palabra del Señor en mis manos. Aquí está toda la verdad plasmada. He hecho una dependencia absoluta de la palabra del Señor. Reconozco mis debilidades. Le he pedido al Señor, toma acción tú en mi vida. Sé tú en mi vida. Dice aquí, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amado, yo tengo que conocer entonces la palabra del Señor para saber dónde estoy ubicado. Pablo, dése cuenta que los demonios le dijeron a aquellos discípulos, a Pablo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Y Pablo dice que él vino con temor y temblor, con debilidad. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de 1 de Corintios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quiere decir que usted y yo tenemos que hacer conciencia por esta palabra, que lo insensato de Dios, escuche bien claro cómo es que dice, verso 25 del capítulo 1 de 1 de Corintios, perdón. Porque lo insensato de Dios es más dice que es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar los fuertes. Ahí escogió a Ferdinand Almeida. Débil, flaco. Pensé que en los seminarios, en los institutos, iba a ser, el Señor me desmoralizó eso. Me dijo que no. Yo dependo de la palabra del Señor. Porque no está la sabiduría humana. Podemos trazar un buen mensaje en la homilética. Podemos conocer la teología. Y jactarme que tengo un doctorado. Conozco uno con 4 doctorados. Amado, está fuera de la palabra del Señor. Lo que enseña, lo que predica, lo que vive, no está conforme a la palabra del Señor. Dice aquí claramente en este versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciable escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dese cuenta que cuando yo escucho a estos llamados teólogos y estos llamados profetas, se jactan que Dios le habla. Amado, pero busque qué es lo que están hablando. Usan textos que no tienen nada que ver con lo que están aparentemente profetizando. Rumores de guerra, Jesús los dijo aquí. No están profetizando nada ellos. Ya está aquí plasmado. No hay mejor profecía que esta, la palabra del Señor. No es de interpretación privada. No lo es. Que si hubo un terremoto. Que, hermano, pero busque la palabra del Señor. Todo esto tiene que acontecer. Pero entonces usted y yo, en vez de llenarnos de miedo, de temor, de angustia, de desesperación, nos vamos a llenar de gozo, porque Dios es un Dios de paz, de gozo. Regocijaos en el Señor, dice, siempre. Pablo preso, con 49 azotes,
adorando, cantándole himnos al Señor. Busque los apóstoles, los hechos de los apóstoles. Todo lo que pasaron ellos. Ninguno de ellos me dicen a mí que estaban llenos de miedo. Estaban gozosos. Pablo dijo, yo deseara ya partir de aquí, pero por amor a vosotros, deseo quedarme. ¿Lo ve? Y hoy en día lo que vemos es una desesperación, la gente por ir, pero ¿para dónde usted va? Si ya usted fue trasladado de las tinieblas al reino glorioso de Jesús, que usted tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Mire, yo no sé cuántas veces yo le he dado lectura a este capítulo y a estos versículos. Mire, en el capítulo 1 de Efesios, escúchelo. Mire que claro lo dice, que a Jesús le ha sido dado poder sobre todo principado, autoridad y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas estas cosas bajo su pie, lo dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que usted y yo tenemos el poder de Dios, que tenemos que conocer las mentiras del diablo, seguro que sí, que conocer los falsos profetas, los falsos maestros, seguro que tenemos una necesidad, porque esos son los que el diablo usa, y a veces los más cerca son los más que nos hacen la guerra, pero no tienen el conocimiento, el fundamento de la palabra del Señor. Si usted y yo somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor, somos hueso de su hueso, dice bien claro aquí. Y mire, se lo voy a leer, porque es que lo dice. Dice aquí claramente, porque somos miembros, mire, estoy en el verso 30 del capítulo 5 de Efesios. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Quiere decir, amado, que usted y yo somos el cuerpo, la iglesia. Y toda potestad le fue dada a Jesús, así en los cielos como en la tierra. Y esta potestad, dice, le ha sido dada ¿a quién? A la iglesia, a usted y a mí. Amado, vamos a estar mendigando toda la vida, creyéndole las fábulas, las teorías humanas a estos líderes de hoy en día. Como este de Perú que dice que Jesucristo no es Dios. El otro de la isla que dijo que tampoco que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. En él dice Pablo claramente que mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en él. Bendito sea el Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y escuche, y vosotros estáis completos en él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, amado, ¿cómo yo voy a vestirme de toda coraza cuando yo desconozco las escrituras? Yo tengo una dependencia de los hombres y no del Espíritu Santo. Usted está ignorando al Espíritu de Dios que está en nosotros, dice el apóstol. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo usted va a depender de ese poder de Dios, que es el poder más existente que existe en este planeta Tierra? Hoy en día hablan de la bomba atómica y la gente se llenan de pánico. Mire, para detener el sistema solar, Josué detuvo el sol y la luna. No hay instrumento humano que lo pueda hacer. ¿Usted sabe lo que es un hacha? ¿Cuánto pesa un hacha? ¿Usted sabe lo que aquel hombre dijo? Y el hacha subió. ¿Usted sabe lo que una persona se cae de un segundo piso? Cae y se mata. Y el apóstol
lo vuelve a la vida. No hay maquinaria humana que pueda hacer tal cosa. Y usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo, pero hay que usarlo para la gloria del Señor. No como esto que están usando, es un show lo que tienen en los altares. Es un show lo que existe. Ahí hay uno que tiró la Biblia en Guatemala al piso y le decía a uno, le dijo, ponga una línea aquí, pase usted para acá. Amado, eso es un show. Ninguno de los apóstoles hicieron eso. Es un show. Hay otro que de hecho estuvo aquí en la Florida, en Orlando, que se quitaba la chaqueta y la movía y todo el mundo se caía. Amado, ¿cuánto he conocido yo así? Ese no es el poder de Dios. Eso se llama un show. Un show. Pablo dice que él vino con temor y temblor. No con palabras persuasivas, sino con poder y demostración del Espíritu. Hay uno ahí que exhorta que la gente vaya a la tumba de un predicador en la isla, me refiero a Puerto Rico, que ese varón tenía más unción que Eliseo. Ay, Señor del cielo. Amado, es porque por falta de conocimiento se pierde un pueblo. Y la gente corre detrás de esta gente buscando. Y la Biblia dice que se amontonará mucho a escuchar doctrinas de demonios. ¿Y cómo usted va a discernir si los espíritus son de Dios o no son? Mire, es por la palabra del Señor. Esto es a través de la palabra del Señor. Y la única manera que usted y yo podemos escapar es llenarnos de la palabra del Señor. Es llenarnos, porque en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Y todos los tesoros, escucha, de la sabiduría están escondidos en Cristo. Colosenses 2. Busque la palabra del Señor y verá cómo usted va a depender de la palabra del Señor. Ya usted va a reconocer cuando es un ataque del diablo. Cuando usted entra en algún sitio, usted va a poder visualizar por la palabra del Señor todas las tretas del diablo. Mire, yo pasé por un cáncer. Yo vi a Dios ser glorificado sanando cánceres. Lo viví personalmente. Y yo pasé por un cáncer. Yo nunca cuestioné a Dios el por qué, ni hasta el día de hoy nunca lo haré tampoco. Pero cuando yo fui a tomar ese tratamiento, cuando yo entré a aquel salón, yo sentí la opresión del mismísimo diablo. Y la gente en esa desesperación, yo tuve que reprenderle en aquel momento esa depresión. Esa opresión tuve que destruirla. Un periódico en la mano, sentado en una esquina, leyendo y orando. Leía el periódico de todo lo que está sucediendo, porque mucha gente son curiosos, piensan que uno está metido más nada que encima de la Biblia. Yo leo periódico y escucho noticias, sí, para saber los acontecimientos mundiales, todo lo que está sucediendo a mi alrededor, seguro que sí. Pero mire algo, aquella gente vieron una diferencia, es que yo cogía mi tratamiento y salía en paz. Entraba en la paz del Señor. Y un curioso me preguntó a mí que por qué yo estaba allí tan tranquilo, que estaban hablando de mí. Le expliqué a aquel hermano que yo le había creído al Dios del cielo, que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Ah, pero usted es cristiano, por la gracia del Señor. Se regó que yo era cristiano. Pero me señaló a una pareja que estaba allí, que eran
líderes que se estaban volviendo locos. Me hizo la pregunta si yo dormía y comía bien. Le dije que sí. Yo le he creído a Dios. Si usted no le cree a Dios, te llega a una sala como esa a tomar un tratamiento de cáncer. Y estoy seguro que la depresión lo va a coger. Esa ansiedad que se pega, se le pega, amado. Porque usted no está lleno de la palabra del Señor. Y yo, para estar lleno del poder del Espíritu Santo, tengo que tener la espada en mis manos. Y es la palabra del Señor. Aquí lo dice claramente. Mire, no es que yo me lo inventé, porque yo no me estoy inventando aquí nada. Yo estoy diciendo qué dice la palabra del Señor. Yo, como muchacho demandado, lo he repetido cientos de veces. Muchacho demandado de mi papá. Hablo lo que está aquí. Fuera de ahí yo no quiero hablar. Quiero decir lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí: está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amado, ¿cómo usted va a destruir las fuerzas del enemigo? Nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Entonces, si usted desconoce la palabra del Señor, es como si a usted le dijeran que usted va a ir a pelear a una guerra y le dieran un arma de fuego y no le enseñaran cómo usarla. Usted la tiene, pero no sabe usarla. Usted tiene la palabra del Señor en su casa, la Biblia. Y si usted no sabe lo que dice la palabra del Señor, ¿cómo usted va a usar la palabra, la espada de doble filo? Es imposible, amado. ¿Cuántos amigos están ahí perdidos? Mire, en una ocasión yo estoy en la casa de mi hermana, sentado en el balcón, y venía un amigo mío. El Señor me dice, claro, páralo y dile que le quedan días de vida. Yo no soy doctor, yo no soy un adivino, reprendo al diablo. Me dijo, dile que le quedan días de vida, que se arrepienta. Yo lo paré y le dije lo que el Señor me dijo como muchacho demandado. Allí mismo me dijo, ¿tú vas hoy para la iglesia? Sí, Señor. Pues yo voy contigo. Oye, ese hombre se arrepintió, le dio el corazón al Señor. Par de semanas cayó en el hospital de muerte y el Señor me dio el privilegio. Yo estaba trabajando y me dio el privilegio de yo salí de mi trabajo porque el Señor me dijo que fuera al piso y la cama donde estaba él. Allí cuando él me vio, me dijo, gloria a Dios que el Señor te trajo. Estaba ya en la locura de la muerte, pero cuando él me vio, se le aclararon los sentidos. Mire, y oré al Señor otra vez por él. Y 5 minutos después era cadáver. Pero la palabra del Señor no cayó en el piso. Ahora yo no puedo jactarme que yo soy profeta, que soy, no. Todo el tiempo que Dios me quiera usar para su gloria, yo estoy dispuesto. Igual que la señora que le dije que tenía un cáncer. El Señor me dijo a mí que no era salva y ella iba a la iglesia. El Señor me dice, no es salva. Yo le pregunto, señora, ¿cuál es su relación con Dios? Me dijo. Bajó su cabeza y me dijo, ore por mí y olvídese del cáncer, que yo quiero ser salva. Cuando estoy orando por ella, para salvación, escuché la voz del Señor que me dijo, échale fuera el demonio del cáncer. En ese mismo momento, ella quedó sana. Clínicamente, con evidencia. Eso, la revelación la da el Espíritu Santo. Lo hizo en el momento para su gloria. Allí yo no pude jactarme. No, porque yo soy tan espiritual que si yo... No, mire. El Señor lo hizo para su gloria. Y le recalco, pasé por un cáncer y vi la gloria del Señor. El Señor me rescató de un cáncer. Y Dios me ha librado a mí de cuántas muertes. Muchas. Muchas veces Dios ha intervenido. Estoy hoy aquí por la misericordia del Señor, reconociendo su señorío.
su poder, su gracia, su misericordia. Si usted está pasando por muchos problemas, usted está en vicio, usted está en una cárcel cumpliendo por el delito que fuera, Cristo rompe las cadenas. El Señor trae libertad, trae sanidad, le da paz y gozo, la cual usted nunca ha tenido. El Señor está ahí para libertar, para sanar, para hacer de usted un instrumento de justicia. Pero si usted le da su corazón al Señor y le permite que Él tome la rienda suelta de su vida, para que el nombre del Señor sea glorificado en su vida. Si usted es un hermano que está dependiendo de las migajas que tiran de los púlpitos, yo le sugiero a usted que se meta a esta bendita palabra. Fuera de la palabra del Señor, mire, dice aquí el apóstol, dice bien claro, y escúchelo, no es que, hermano, usted, para usted lo que hace es provocar temor en mí, ¿no? Yo quisiera que usted tuviera el temor del Señor, no el temor del mundo. Mire usted claramente por qué necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Verso 8 del capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, escuche lo que dice. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escuche, viene a ejecutar juicio contra quién, con los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Cuando venga aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amado, usted no se llene de temor por el que le pueda matar el cuerpo. Téngale temor a aquel que puede destruirle el cuerpo, el alma en el infierno. Jesús quiere que usted acepte su salvación, que usted le rinda su corazón a Él, que haga ese cambio en su vida, haya paz y gozo en su corazón. Porque viene el día terrible cuando el Señor va a ejecutar juicio, pero ¿es contra quién? Con los que no conocieron a Dios, ni obedecen la palabra del Señor. Mire, cuando el Señor habla algo aquí, que Pablo dice, no digo yo, dice el Señor, dice por la palabra del Señor, y yo escucho a esta gente hablar cosas que no concuerdan con la palabra del Señor, y mucho menos de lo que están hablando ahí. ¿Cómo es posible que nosotros escapemos de una salvación tan grande si queremos vivir como nos dé la gana? Y cuando tenemos problemas, entonces buscamos, inmediatamente corremos para que alguien ore por nosotros. Si usted va a pedirle socorro a alguien que no está malo, es porque usted sabe que usted no tiene ni el conocimiento ni la fuerza. Jesucristo es el poder, es el conocimiento, es la verdad, es la vida, es el camino. Yo le exhorto hoy a que usted acepte a Jesucristo, y si usted está intoxicado con tanta falsa doctrina que usted ha podido escuchar, la palabra del Señor es lo más sólido que hay. Yo le exhorto a que usted busque la palabra del Señor para que usted pueda glorificar a Dios en el día que Él se ha de manifestar. Que usted no huya de su presencia. Ahora el diablo lo engaña a usted con falsa doctrina. Es lo que yo llamo que eso es un placebo lo que están haciendo en muchos púlpitos. Lo están engañando a usted con cosas mundanas, con cosas que perecen. Si usted estuviera lleno de la palabra del Señor, como dice el apóstol, que la palabra sobreabunde, usted no se dejaría engañar. Si usted es guiado por el Espíritu Santo del Dios vivo,
usted no será engañado. Mire que no. Y el diablo, el anticristo, va a venir con prodigios y milagros mentirosos, como hay tantos mentirosos hoy en día. Dice que el diablo se viste como ángel de luz y sus ministros son iguales. Quiere decir que si usted no escapa por su vida, se mete a la palabra del Señor, la guianza del Espíritu Santo, usted tiene un problema buscado en serio. Usted tiene un problema buscado en serio. Usted y yo necesitamos, amado, más que nunca. Porque dice el apóstol aquí en el capítulo 8 de los Romanos, verso 5, y concluyo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Las palabras son espíritu y son vida. El Espíritu Santo es el que ha revelado esta palabra. El Espíritu Santo es el que puede hacer en usted y en mí los cambios necesarios que nosotros necesitamos para estar ante la presencia de un Dios vivo, santo, santo, santo. Sin santidad, mire, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Él es el Dios de paz, el Dios de amor. Hágase un acto examen, escudriñese. Mire a ver cómo usted está ante la presencia del Señor. ¿Tendrá usted la espada de doble filo para poder lidiar en el día malo? ¿Podrá usted decir, estoy parado firme, cuando venga el diablo lo puedo rechazar? En el nombre de Jesús, despiértate tú que duermes y la luz de Cristo te iluminará. Padre, he hablado tu palabra, Señor. Abre los ojos del entendimiento, Señor. Padre, que podamos mirar que no estamos solos en este mundo. Tenemos enemigos en los aires, Señor, huestes espirituales de maldad. Tenemos muchos que son guiados por el espíritu de desobediencia, Señor, que nos hacen la guerra. Pero nosotros estamos confiados en ti, Señor. Oh, Señor, glorifica tu nombre. Abre los ojos, Señor, para poder llenarnos de esta tu bendita palabra que son espíritus, Señor. Abre los ojos, Señor. Mira a estos líderes, Dios mío, que están buscando el bienestar propio, Señor. Son pastores asalariados, Dios mío. Son ministros asalariados, Señor. Buscando, Señor, engañar a las ovejas, a la perniquebrada, golpearla más, Señor. Mira, Padre, glorifica tu nombre, Señor. Padre mío, levanta hombres llenos del poder de tu Santo Espíritu, Dios. Glorifica tu nombre, Padre. Oh Señor, sana a los enfermos. Liberta a los cautivos, Señor. Trae gozo y paz, Dios mío, a aquellos que están pasando por tribulación, Señor. Cuida de tu pueblo, Señor. Guárdanos en ti, Señor. Obra de una manera especial, Padre, para la gloria tuya, Señor. Mira a aquellos, Dios mío, Señor, que están perdidos sin fe y sin esperanza. Ábrele los ojos, Señor. Tráelos al conocimiento pleno, Señor. Glorifícate, Padre, para la gloria tuya, Señor. Te ruego por todos ellos, Señor, y por nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Padre, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Todo te lo pido por Cristo. Amén, amén y amén. Amados, le invitamos a que usted nos escuche en la próxima edición. Será transmitida todo el primer día de la semana. Mejor dicho, el segundo día, porque el primer día es domingo. Todos los lunes saldrá al aire este es su programa, Hablando la Verdad. Le invito a que usted nos escuche. Y si usted vive aquí en la Florida, está aquí en Ocala o está en Summerfield, aquí está la iglesia en el 1990 de la 42. Le invitamos a que usted venga y comparta con nosotros. Si tiene inquietud,
déjenos, envíanos una notificación. Estamos aquí para ayudarle, para poderle guiar a la verdad sin ningún temor. Los domingos tenemos servicio a las 11 de la mañana. Le invitamos. Haga de esta su casa. Si no tiene iglesia donde él, no tiene con quién compartir, venga. Estamos aquí para ayudarle, para servirle. Así que el Señor le bendiga, Dios le guarde. Este es su hermano Ferdinand Almeida, Dios le bendiga.